¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Una vez más nos encontramos aquí juntos en el Inmaculado Corazón de María para meditar sobre las grandezas de esta maravillosa criatura que Dios puso de sus manos, entregó y colocó al servicio de todos los hombres. Estamos aquí en María, la hija predilecta del Padre, un programa, iniciativa de Radio María y del Padre Germán, a quien agradecemos nuevamente por este espacio. Estoy con mis compañeros de trabajo, Orlando y Ramón, espero que estén muy bien y bueno, continuemos aquí deleitando nuestro intelecto y nuestro corazón con María, la hija predilecta del Padre. Sí, señor, así es, deleitando desde el corazón al intelecto y desde el intelecto al corazón por tratarse de la Santísima Virgen María, gracia y misericordia de Dios para con sus hijos, al darnos la madre de su hijo como intercesora y una ayuda sustancial en la salvación de cada uno de los hombres. Pienso de la misma manera y agrego que estos programas para nosotros, para quienes los sintonizan, son misericordia de Dios. Así es, misericordia. Eso es el corazón de María. Y hoy, teniendo continuidad obviamente con todo el trabajo que venimos haciendo, voy a hacer un paréntesis en relación, aquí ustedes estuvieran aquí sentados al lado mío, cuando yo dije voy a hacer un paréntesis, Orlando y Ramón automáticamente me miraron, ¿cómo así? ¿Cuál paréntesis? No, un paréntesis en citación de autor. Venimos trabajando con el Padre, perfecto. maravilloso, una eminencia, pues, o sea, no soy digno de desatarle las sandalias, o no era digno de desatarle las sandalias al Padre Michael Smaus, es verdad. Pero si nos da tiempito, 2 programas que alcancemos a tomar en consideración este autor, que yo sé que es conocido por muchos de ustedes, Orlando y Ramón, pues obviamente que sí. Pero digo que este paréntesis en autor nos da la posibilidad de deleitarnos con otra perspectiva que va muy de la mano del Padre Michael Smaus, la misma esencia y la misma ortodoxia, porque aquí no son puntos de vista ni perspectivas que se separan de la esencia que es Cristo, como ya lo hemos dicho varias veces. La esencia de la cristología es la mariología, y la mariología es una continuidad de la cristología. Pero este personaje es muy interesante. Cuando uno escucha lo que significa la elevación de alma o de espíritu, eso depende mucho de los carismas. Quizá de los carismas, un carisma personal, particular, o un carisma más congregacional. En este caso, si yo hablo de los jesuitas, muy cercanos a la formación aquí, tanto de Orlando como de Ramón, los jesuitas son un poco más, obviamente tienen una línea intelectual muy bien definida, pero son un poco más en la línea, un pragmatismo intelectual, no sé si lo podemos decir así. Se acerca. Corrigen, ¿cierto? En esa línea. ¿En función de qué? Del contexto y de la coyuntura en la cual San Ignacio de Loyola funda la institución. Es una coyuntura especial. Cogemos a un San Francisco de Asís y es una coyuntura totalmente diferente, ¿cierto? Todas hacia lo mismo, Sí. pero escenarios Diferentes distintos. perspectivas, ¿cierto? Es más- y eso es muy bonito porque es la variedad de la iglesia. Sí, es muy cierto. Pero la esencia no se pierde, porque después vamos a encontrar con un teólogo como el gran San Antonio de Padua, Claro, franciscano. o San Buenaventura, Imagínate. franciscano, o un Don sí, Ciscoto. Duns Scoto, También franciscano. la otra vez hablamos un poco de él, ¿no? Que era Sí, de que Escocia. fue él, Scoto, ayudó es- mucho con su él es- silogismo Ajá, a la definición del dogma. sí,
enterrado en la Catedral de Colonia. Tuve la oportunidad Qué bien, ¿no? de visitarlo ahí en la Catedral de Scott. Colonia, donde están los Y Reyes hasta Magos. Y hasta Camilo conversó con... Conversé con él, pero pues Con él los ya había fallecido. antepasados. Él ya había fallecido. Caramba, no. No, le cuento algo, un paréntesis, porque aquí como Interesante ese eso. programa es nuestro, nosotros manejamos el tiempo como queramos. Sí, sí, sí. No, les iba a contar que cuando estuve en Colonia por primera vez, Alemania. sí, llegamos tardísimo. Y yo les voy a confesar algo aquí muy profano, pero a mí me encantan mucho las colonias. Entonces yo tenía el sueño de conocer Colonia, porque la Ajá. primera colonia, pues obviamente se promocionó en Colonia. Ahí estuve en la casa 4711. Los que no conocen 4711 no es solo el número o la placa de una casa en Colonia, sino que es de la primera colonia que existió. Y la colonia se llama 4711. Entonces yo estuve en la casa 4711, un lugar muy lindo. Pero obviamente estuve ahí al otro día. Ese primer día que llegamos, como llegamos tarde, salimos corriendo a Colonia y eso era la catedral, yo creo que eran las 8 de la noche, La 8 y gótica, media. ¿cierto? Un gótico espectacular. Claro, sí. La punta de una aguja que uno desde el atrio de la iglesia mira para arriba y la punta se ve, oiga, más pequeña que la uña de un dedo. Así, Delgadísima. De- y pequeñita. Entonces, para que uno se haga la proporción del tamaño, ellos tomaron una copia, no a escala, en tamaño real de la punta y la pusieron en el piso. Ah, Y eso es una cosa como de 5 metros o más. Entonces usted dice, wow, esto es tan grande, esto que yo estoy viendo era chiquitico. Entonces uno se hace una idea de la altura que tiene Colonia. caramba. Que uno viéndolo, uno dice, ¿queréis volar? Como que quieres prenderse Claro, y volar. claro. Bueno, y llegamos ahí tardísimo de la noche y nos perdimos. Fuimos a visitar a los Reyes Magos y ya a 8:30 de la noche. No, pues resulta que estaban haciendo una vigilia justo de oración, una vigilia de jóvenes, de oración a las reliquias de los Reyes Magos, que es un relicario espectacular en oro y piedras preciosas. Cuento esto en medio del paréntesis, Ey. hablando pues de Don Scott y tal, muy... pero un poco el carisma de cada Exacto. institución, ¿no? De cada orden. Sí, Podemos irnos claro. por todos lados. Y los dominicos, el personaje del que vamos a hablar hoy, vayan anotando. Yo sé que nuestros teleinternauta escuchas van con su agendita y su lapicero, así como muy juicioso está Ramón. Los dominicos nacen en un contexto también muy particular. En el siglo XIII se desarrollan una serie de desviaciones doctrinarias, una de ellas muy sobresaliente, los cátaros albigenses, digamos una variedad Una o variación variedad. de los albigenses, que no son otra cosa que medio arrianos y gnósticos, Sí, o sea, esos negando terminan la estando divini- todos conectados. negando la divinidad de Cristo y las personas de Cristo. Y la abominación Y de la- lo material y el cuerpo, porque para ellos el Exactamente, cuerpo sí. era una abominación. Y aparece Santo Domingo y empieza a predicar. De ahí el nombre Orden de los Predicadores. Claro. Brillaba por el fuego, dominicanes, los canes del Señor. Y este hombre que vengo a compartir hoy con ustedes, vamos a trabajarlo aquí nosotros en la mesa, es el padre Reginald Garrigou Lagrange. Caramba. Claro. Dominico, francés, un hombre, o sea, brillante, pero y yo esto quiero resaltar porque lo vamos a entender un poco en el texto de él sobre la Santísima Virgen, un poco más dado al vuelo. No tanto a la doctrina como Michael Smaus, que es impecable. Nosotros hemos leído unos textos aquí que uno dice, wow, qué cosa tan Así como es. tan diáfana, ¿cierto? Tan lógica la estructura con la cual escribe su texto. Este padre Garrigou Lagrange, les cuento rápidamente, él cursó estudios de humanidades. Ramón lo conoció. No, es que me alegra No lo muy- conoció, pero tiene obra de él, Ramón. Sí. no, me alegra mucho que... Las edades de la que vida interior, ¿o qué? Camilo traiga como referente al padre Garrigou. Claro, Yo no claro. sé, Ramón, si tiene proceso de canonización, sería bueno investigar, pero un hombre virtuoso, o sea, uno ve una fotografía del hombre y es... Sí. Tengo alguna anécdota del padre Garrigou, leído algún poco, no mucho, por su condición, pues es de una teología profunda, pero es profundo, es por la sencillez con que toman... La con metafísica de Aristóteles. Exactamente, y con que toman a Dios para que sea viviente en los hijos, porque Ujú. no nos ganamos nada tener un Dios intelectual por allá, Claro. que no lo entiende, sino algunos ahí, no, el padre Garrigou Aterriza también mucho los sí aterriza, y tengo algún conocido mío, sacerdote, no menciono el término para no entrar en fijaciones, pues hizo una tesis doctoral
una tesis doctoral sobre la potencia obediencial de Dios. Potencia De obediencial. potencia Yo obediencial ayer justo estaba... de Dios. Eso, ¿con qué se come la potencia obediencial? ¿Qué Pues ayer justo yo estaba leyendo sobre potencia y acto en Dios, Exactamente, pues, pero no me entonces encontré nada de obediencia. resulta la pues verdad, que dice el padre. el conocido mío hizo la tesis no contradiciendo al padre Garrigou, sino como aclarándole que de pronto le quedaba faltando algo en términos del poder potencial de Dios como Dios. Y en términos sencillos es, la naturaleza de una naranja es es naranja. La naturaleza, la sustancia con la cual una naranja es naturaleza vegetal y es naranja. Pero como para Dios no hay nada imposible, y eso lo entendemos con claridad, por eso lo entendemos como Dios, porque por el poder sobre todas las cosas, la naranja por un acto, por un querer de Dios, sin negar la naturaleza de un mango, la naranja puede producir mangos. Potencia obediencial de Dios. Y es sencillo de entender. Si Dios quiere, pues cambia la naturaleza. Pero si es que eso lo dice la Biblia, Sí. para Dios no hay imposible. Por eso la aclaración también, Sí, sí. dos concilios muy importantes en el siglo Mire, IV. perdóneme, hay una... Oye, pero mire qué interesante. La cultura católica aquí como una introducción para nuestras charlas y meditaciones. Muy bueno para que la gente tenga en cuenta el amplio espectro que tiene la Iglesia Católica. Mire, hay una... creo que exactamente es, si no me corrigen, ¿qué cambia en la hostia? La hostia. Mire, La sustancia. La trans... Eso iba a decir yo. Claro. Mire, La sustancia. la transustanciación, Eso se llama, que pues, creo que no se aplica en otro orden en la vida, es sino un ejemplo clarito en la de Eucaristía. la potencia obediencial. ¿Qué de cambió? ¿Qué cambió? No perceptible el sentido, No los accidentes. Los la- accidentes permanecen. Los permanece, accidentes permanecen. pero cambió la naturaleza. No, más. La sustancia. sustancia. Bueno, la Allá sustancia. iba yo. Recibimos sustancialmente Sí, El cuerpo de el Cristo. campo de Cristo. es Dios. Exacto. Mira, Por eso la aclaración, perdón, no, a ver, o termina y yo hago la... que la La naturaleza accidental no tiene para qué cambiar, pero no es no es pan ni es vino, Correcto. Ahí está. porque Ahí está el cambio, es decir, la transustanciación que, pero eso, como dato bien sencillito. pero eso está en el campo de la fe, no del laboratorio. Exactamente. Es un asunto filosófico, inclusive son términos que la Iglesia toma de la filosofía griega para darle una explicación más precisa y objetivo a los fenómenos sobrenaturales y a la acción Claro, de Dios. Exactamente. claro. Y este dato que Y la Iglesia es impecable. que hablemos, Impecable. hablemos de potencia obediencial, que es un tema Pero espera, yo hago la... gordísimo para que Camilo entre, cuando el Señor, en la última cena, ¿qué fue lo que hizo? Tomó pan, y era pan. Lo Claro. repartió y dijo, Camilo, come. Era pan en Orlando, apariencia. Come, este es mi cuerpo. ¿Cómo así que mi cuerpo? Cualquiera diría, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, Señor, es Dios quien está actuando, quien está ordenando. Entonces, ¿cómo es que es el Es título de la tesis? ¿Potencia qué? Potencia obediencial de Dios. Mire, el Santum Ergo, el canto eucarístico previo a la bendición, Santo Tomás de habla, Aquino. el Santo Tomás de Aquino, que es el autor, Tantum habla ergo. de que los sentidos se engañan. Ujú. Mire qué bonita esa figura. Sí, Los exactamente. sentidos se engañan. Pero ahí los Mire que es el único caso, pues, Santo Tomás define la verdad como la adecuación de la razón a la realidad. Perfecto. Entonces, la realidad no es la que están percibiendo mis No. sentidos. Porque mis sentidos perciben ahí que los accidentes. Los accidentes. Es, un, Accidentes. es Y no el, la sustancia. el Y único el engaño. accidente, filosóficamente, El único engaño, sí. es aquel ser que existe en otro. Es el único engaño absolutamente en otro, consciente. Como el color. Sí. Absolutamente consciente. No sé, por ejemplo, cómo Iba a ser- podríamos hacer un análisis cuando el sacerdote dice yo te absuelvo. Porque mi oído escucha la voz del Padre, Ave María. pero no es el Padre.
es Jesucristo el que perdona. ¿Hay Exacto. algo ahí de sustancial? Sería bueno. Hablando eso del está padre interesante. sacerdote. Esto nos va a remitir a muchos Es muy elementos. interesante, muy Cámbialo, interesante. entonces, sí, No, o sea, iba a sí. entrar a lo de la por sustancia. Eso, y por eso te dice el sacerdote, como estés delante de Dios, el sacerdote no es el que está perdonando, No. ni tiene la capacidad, ni siquiera el conocimiento para evaluar el alma. Él Es in Dios. persona Christi. In Este- persona Christi. Y Es que habla todo por los absolutamente. En méritos representación de Cristo. No, pero es Por que eso iba a háganlo esto en recordar- memoria mía, es el poder. Con Sí. esto de la sustancia, porque son asuntos que también nuestros teleinternautas escuchas tienen que ir aprendiendo. Nosotros aquí tenemos que ejercitar una parte del cuerpo que a veces se utiliza solamente para peinar o para poner un sombrero, que es la cabeza. Hay que ejercitar el intelecto también y poderlo producir, argumentos, ideas, abstraer, etcétera. Entonces son ejercicios muy buenos. Esto de la substancia me parece muy interesante, porque en el siglo IV ustedes ven que aparece este personaje nauseabundo de Arrio. Se calcula que el 85% de los obispos en la época eran arrianos. Arrianos. Eso fue eso una era herejía. barbaridad. Constantino, arriano, o sea, una cosa bárbara. Y esto lo aprovecha la iglesia, bonito porque la Para iglesia el como concilio. cuerpo místico de Cristo, para dos concilios Dos muy concilios. importantes. Del 325, el de Nicea, Y el y el de 421. Constantinopla, no, en el 481, 381. 325 Nicea y 381 el de Constantinopla, para contradecir a Arrio y sus herejías y afirmar la fe en función de que de la substancia del Hijo. El Hijo es consustancial al Padre y al Espíritu Santo, que es Exacto. generado pero no creado. De la De misma mi- naturaleza Entonces, ahí que el está. Padre. Ahí está un padre experto en estos días, en griego hacía la aclaración, que cuando se traduce el credo niceno-constantinopolitano, que obviamente es configurado en Nicea. ese siglo, en el niceno-constantinopolitano, cuando se traduce al español se habla de la naturaleza, no, de la misma sustancia Sustancia, del Sí, padre, debería de traducirse, hemos porque es conocido, más preciso, hemos conocido esa objeción. porque es más preciso, sí, más sí. preciso el griego, La misma sustancia pero del sin padre. embargo, la Sustancia comprensión, del Pues Padre. claro, no, es que fonéticamente, digamos, sonoramente, como que no queda queda un poco técnico, pero es que esa es la profundidad, lo bonito del lenguaje que utiliza la iglesia. sí. Es más profundo, castellano es sustancial más- que natural. En el castellano es más Porque- pobre esa. Porque tú y yo, Ramón, somos naturalmente iguales, claro, Sí, por pero no supuesto, sustancial. Pero no, Claro. no sustancial. Entonces es más profunda la semejanza en la Santísima Trinidad porque es de sustancia, Claro. es Dios. Y no es una semejanza, es una identidad, ¿no? Es una Sí, como sí. tres personas, un solo uno. Dios En verdadero. cambio, tú eres persona y solo tú. ¿Sí? Tú eres persona Sí. y solo tú. O Dios. sea, en naturaleza somos iguales, los tres que estamos acá, pero no somos la Bueno, Santísima sí, Trinidad. sí, Exactamente. Porque en Eso sustancia somos es diferentes. hacer la Sí. creación Bueno, de Dios. este paréntesis No, y Muy vale la pena, esos paréntesis son buenos, muy hombre. interesante, pero muy formativo. Sí, Entonces sí, sigamos sobre nuestro Santo Domingo. personaje del día de hoy, Santo hijo Domingo. de Santo Domingo de Guzmán. Garigula Ah, no, Gran. el padre Garrigú. El padre El padre Garrigú, Garrigú hijo Lagrange. de Santo Domingo de Guzmán, él nace en la segunda mitad del siglo XIX y la lectura de un libro, no sé si ustedes la han leído, León, ¿cómo francés? León, de Ernest Hello. Lom, sí. Yo Ah, no he leído Lom, libro, el hombre. Sería bueno, sí. Sí, Lom, apóstrofe. el hombre. El hombre. No, yo Lom. no he leído el texto, la verdad, Lom pero de- ese libro, hay que buscarlo, después le podemos hacer un comentario. El hombre de Ernest Hello. Sí, sí. La lectura de ese libro llevó al padre Garrigou de Lagrange a abrazar la vida religiosa de hacerse dominico. Ajá. Entonces, en el año 1905 se abre en Roma la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino, más conocida pues como la Angelicum. Así. Ahí llega el Santo padre... Angélico. el- La sí, universidad. sí, en Santo Roma, en Angélico. Roma. Sí, en Roma. Ahí llega el padre Tomista. Garrigou Lagrange, sí, después de haber pasado por la Sorbonne y la Universidad de Friburgo, entró a la Universidad Santo Tomás de Aquino, al Angelicum, y comienza entonces su labor docente impartiendo una cátedra de teología que es teología fundamental. Empieza a trabajar en un tratado que él mismo escribió de Revelazione, después trabaja la metafísica de Aristóteles y así. Tiene obras de filosofía, teología dogmática, teología espiritual, teología fundamental, en fin, todo lo que ustedes quieran. Entonces tomamos a este hombre, clasificado dentro del contexto de la neoescolástica
o el neotomismo, porque es un resurgir de esa espiritualidad tomasina que aparece en la segunda mitad del siglo XIX y nos trae unos textos maravillosos de la Santísima Virgen. Tiene uno aquí, que es el que quiero que compartamos hoy, la Madre del Salvador y nuestra vida interior. La Madre del Salvador y nuestra vida interior. Y aquí, él va a hacer una serie de referencias. Yo quería comenzar por una muy especial, muy bonita, al respecto de la Santísima Virgen. Él empieza a hablar sobre la grandeza de Nuestra Señora, la profundidad y la densidad de la doctrina de la Santísima Virgen y sobre todo el lugar primordial que ella adquiere al lado de la Santísima Trinidad en función de su maternidad divina. O sea que ese primer gran dogma, obviamente de la Santísima Virgen, el de la maternidad divina, no se queda aislado en un campo meramente doctrinario, sino que obviamente está desarrollado de manera especial en función de la grandeza de Nuestra Señora en todo el plan de salvación. Y dice él, escuchen esto tan bonito, las dos grandes verdades que en la doctrina revelada, sobre la Virgen María dominan todo como dos cimas y de donde se derivan todas las otras, son la maternidad divina y la plenitud de gracia, afirmadas ambas por el Evangelio y por los concilios. Para comprender bien su importancia, será bueno compararlas. Vamos a pensar bien cómo es eso de la primera afirmación, María, Madre de Dios, y de la cual se deriva toda la Mariología, y qué es lo más grande que existe en María. Es la maternidad divina. ¿Es su maternidad divina su título de Madre de Dios o es la plenitud de gracia? O la plenitud de gracia. Les tengo una pregunta a raíz de este planteamiento, una pregunta que va a ser escandalosa. Va a ser escandalosa, en el sentido pues benigno, esta pregunta que les tengo. Sí, atención, miremos pues la grandeza de María, plena de gracia. Si no hubiese ocurrido la fatídica falta original, el pecado original, ¿habría existido María? Los metí en la grande y yo de ahí tampoco salgo. ¿Quién va primero, Ramón? Ramón levantó la mano. A ver, vamos por partes. Que son las dos cimas. Vamos por partes. El panorama mariológico son las dos cimas. Vamos por partes. Vamos por partes. Las dos cimas, las dos cumbres. Las dos cumbres, la maternidad divina y la plenitud de gracia. Las dos cimas. Primero vamos a darle una visión ahí. La cadena montañosa. Y luego de ahí vamos a deducir, vamos a dar si lo saco del tema, lo dejamos para otro día. No, aproximación a la respuesta que necesitamos hacer. Pero empecemos con tu viene otra discusión. Con tu inquietud. Viene otra discusión. Dios mío bendito. Sí. Bueno, él dice la plenitud es hielo. Lo infinito no puede existir en quien no es infinito. Sí, se puede partir pero de... teniendo una plenitud. Y es criatura. No puede. Es que es criatura. Es criatura. No puede ser infinita. No puede ser. Por lo tanto, No, es que uno de un libro no puede leer sino el título. Uno tiene que leer la obra. Sí, una cosa Sí. bellísima. Pero entonces ahí está. Sí, hagamos, es decir... Ramón, oído pues, ajustense los cinturones que Ramón le va a responder a Orlando. Sí, no, pero es decir, a través del discurso hay que partir y lo han dado ya unos asomos. Ustedes dos se lo Conste sacan. que en esto no haya dado la última palabra. No, pero han dado unos asomos, es decir, unos atisbos maravillosos. Pero Ajá. yo respondo, aclaro de nuevo lo anterior. La plenitud de gracia en el alma, gracia santificante, en el alma de Jesús no es infinita. Todo el mundo dice, uy, qué horror, herejía, porque él era Dios. Pero el alma es un alma creada. Es que Y la gracia es creada, por lo tanto no puede tener una proporción infinita porque es criatura. simplemente a Cristo como no engendrado, no creado, sí engendrado,
es Dios y nada se le puede agregar. Claro, entonces son plenitudes diferentes. La plenitud de gracia que tiene la Santísima Virgen es incomparablemente menor a la plenitud Sí. de gracia santificante en el alma de Cristo. Por ahí voy a empezar Por ahí va el precisamente asunto. desde una visión ontológica. Valgámonos de la ontología. Explíquenos la odontología porque aquí Sí. tengo varias señoras que están anotando a ver dónde encuentran eso de odontología. El estudio, es decir, el tratado del ser. Sí, claro. Ser necesario Solo Dios. y ser contingente. Solo Dios, No hay otra posibilidad, ¿no? Son solo esas dos. no más, no más. O es necesario o contingente. O se cree Dios, no, solo Dios. Bueno, ser necesario. Causa primera y causa absoluta, Dios. Causas segundas, causas finitas, el resto. La creación en orden del ser. Entonces, quien pertenezca a la causa absoluta, solo Dios, dejémoslo quieto allá. Infinito. Es decir, el término plenitud es corto para la infinitud. Claro, va más Así es. allá, va más allá. El término- Es- exactamente. El plenitud es corto para la infinitud, pero es referente para el lleno de gracia que tiene la Santísima Virgen María. Entonces, desde la ontología, como criatura, la Santísima Virgen María, no podemos entonces hacer una ecuación en términos de la gracia. Ella es primogénita de la gracia. Pero la gracia, ¿quién da la gracia? La causa absoluta, el creador. Luego el creador, ya hemos dicho, a infinito, e infinito más a infinito da la gracia. Entonces, quien da la gracia llena a quien por voluntad, a quien por aceptación del mismo Dios quiere llenar de gracia. A la Santísima Virgen por su condición de la misión dada a la Santísima Virgen, la misión de la maternidad divina, se infiere, se deduce que la llenó de gracia porque ella, el término es muy triste, pues muy débil, el que voy a decir, ella se prestó, no, ella fue apta para recibir la gracia y quedar llena de gracia de Dios. Ramón, pero esto no responde mi No, planteamiento. es que no llegaba allá. Él está fraguando los cimientos para poder Estoy lanzarse. aquí, Yo aquí. repito, voy a Estoy repetir aquí un poco en lo el de contexto. en lo de la maternidad. Oiga, el contexto, Ramón, que y en nos lo da. llena de gracia. Y luego viene tu pregunta. El contexto que nos da el padre Garrigou Lagrange. Sí. Dice, las dos grandes verdades que en la doctrina revelada sobre la Virgen María dominan todo como dos cimas y desde donde se derivan todas las cosas son la maternidad divina y la plenitud de gracia. Ahí es donde yo estoy actuando. Ahí es donde estoy pensando. Ahí. Todavía no en la pregunta tuya. Ahora sí, en este hecho. La plenitud de gracia, que es esa cima, según el padre Garrigou y según nuestra conciencia también, nuestro no entender, como grandísimas verdades sobre la Santísima Virgen María. La maternidad, ¿quién está por encima de la maternidad del Hijo de Dios? ¿Quién podrá estar? Verdad que no es trascendental, es cima, es fuera pues de nuestro entender. Para eso, para poder acceder en nuestro pueblo triste lenguaje, para poder entonces que la Santísima Virgen María cumpliese la misión de Madre de Dios, viene la segunda cima. La llenó de gracia y al llenar de gracia le dio dones, virtudes, todo lo que se puede pensar para poder estar en esas condiciones deseadas por Dios, ser la Madre de Dios. Y en términos de la maternidad y de la plenitud de gracia, se mueve toda la Mariología, porque ahí aparece Cristo en el centro como efecto de esa plenitud de gracia y de la función y de la maternidad divina, misión de la Virgen. La pregunta tuya, la respuesta tuya. Si el pecado original no hubiese existido, si Adán y Eva no hubiesen pecado, María, ¿qué? María, ¿qué? Esa es una pregunta más bien de si se puede hacer. Y inclusive es como
como digamos, muy seria, pero no, es más bien del ser humano, porque Claro. se está metiendo en Ahí te la se puse. está metiendo en las cosas de Dios, se está Ya, ya. cuestionando a Dios. Sí. Sí, se está metiendo por allá, hombre Dios. Entonces, casi que le dice a Dios, oiga, mi Diosito, entonces si estuvo, no, pues si no hubiese habido pecado y no hubiese tenido que venir el Señor, hombre, la María tendría otra misión. Vamos entonces a un minutico, a un receso y volvemos porque este tema se puso muy caliente. Oiga, y aquí la pone más tenaz el padre Gary Lagrange. Va a citar aquí unos tomistas que uno dice, pero lo que dicen ellos. Pero muy interesante, oiga, me parece tan bonito esto. Yo cada que, a mí siempre me da problema, es mi defecto en las clases. Yo les digo, es que esto es tanto que no da para una clase. Siempre hay más y más y uno encuentra más. Bueno, Tanta cosa linda. reinicie. Bueno, regresamos aquí. Les decía, esto se está poniendo caliente. De hecho, Medellín por estos días ha estado caliente a pesar de algunas lluvias o algunas precipitaciones aisladas, como dicen los centros meteorológicos. Pero aquí está saliendo fuego de la mesa, porque estamos en una discusión, nos ponen una disyuntiva Orlando al respecto del pecado original. Si el pecado original no hubiera sido una realidad en la historia del hombre, ¿qué sentido tendría el papel o la aparición de la Virgen en el plan de salvación? No, en la historia del hombre más bien. Yo tengo una respuesta para mí. Sí, y después yo le doy la mía, listo. Hágale. Y es esto. Especulando sobre Dios. A Dios no le choca que pensemos en Él. No, No, además, no, no. no, sí, y es Y más, si lo los niega, y si lo niega, le sumisos, gusta. aquí estamos siempre sumisos al, Claro, al claro. veredicto de la iglesia. Claro. Yo pienso dos cosas, y es en el eterno presente de Dios. Eterno presente, o sea, abarcó todo y definió todo. Pero yo digo que Dios, como es infinito, no, aunque no se hubiese presentado el pecado de Adán y Eva, no nos hubiera privado de la presencia Con otra misión. de esa hermosura de la Santísima Virgen María. Bueno, qué linda respuesta. Por ahí va, Muy por ahí va la cosa. Otra misión y otras, digamos, y otras atribuciones, otros dones, otras gracias. No Pero- nos hubiera privado. No, sí. pero por ahí Bonito, va bonito. la cosa, yo creo. Bonito, bonito. Repito, aquí en nuestro programa María, la hija predilecta del Padre. Esta pregunta es complicada, la que nos hace Orlando. Y lo he escuchado de varios teólogos. No me voy a robar, digamos, el estrellato en el sentido de la especulación que voy a hacer. Especulación teológica. Hay un principio en la teología. Todo lo que Dios hace, lo hace de la manera más perfecta. Por lo tanto, si Dios permitió el pecado en medio de la historia del hombre, es porque a partir de ahí lo iba a llevar a unos píncaros y unas cumbres más altas de santidad. Pero, muy interesante que si el hombre no habiendo cometido el pecado original, la Santísima Virgen, el propio nuestro Señor y la Santísima Virgen aparecerían en el firmamento de la creación, oído, como una especie de prínceps, de culmen del poder creador de Dios, las perfecciones de Dios. Es decir, compartir Muchas gracias. compartir la felicidad de Dios, el poder de Dios, de manera diferente Sí, sí, al sí, hombre sí. sin pecado. Sí, 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 O sea, sí. más o menos como cuando un buen cocinero, guardadas las infinitas proporciones, va a servir un plato. Yo me acuerdo de este hecho, lo pongo sobre la mesa un poco para dar el contexto. La guía Michelin, una guía famosa, restaurante europeo que entra en la guía Michelin. Muchos han visto la marca Michelin de neumáticos, llantas, muy en la línea de los Ya los automóviles. teólogos, también un maestro del gourmet. También. La guía Michelin tiene una serie de peritos, expertos, gastrónomos, nutricionistas, etcétera, que hacen visitas sorpresas a diferentes restaurantes de carretera y en ciudades importantes, evalúan la comida y de un momento a otro le llega a usted la certificación Michelin. Ajá. Si usted se gana la certificación Michelin, hay un colombiano dueño de un restaurante aquí, publicidad, política no paga, El Cielo, uno de sus restaurantes, El Cielo,
fue premiado en la guía Michelin, con una estrella Michelin. Eso le da una categoría al restaurante que sale Claro. de cualquier contexto. Es el premio Nobel de gastronomía por Se esa vienen línea. de Japón a comer aquí. Y entonces, si yo soy chef, yo quiero ganarme un premio de estos, quiero que mis platos de autor tengan una categoría superior. Por más que yo prepare un goulash especialísimo con un vino blanco, un sauter, un vino del Rin, no sé, le doy un toque especial a mi goulash, que es el goulash a la Orlando. Yo no lo voy a servir de cualquier manera. Tengo que saberlo servir, saberlo decorar y saberlo acompañar. Ahora, guardadas las infinitas proporciones, cuando brota del corazón de Dios por amor la creación, Dios no va a dejar tirada la creación. Él sirve el banquete de su amor con la mejor de las presentaciones. ¿Cómo dejar de lado en esa creación la figura espléndida y maravillosa de la Santísima Virgen y su naturaleza humana una vez encarnada por la segunda persona de la Santísima Trinidad? Entonces yo creo que ahí en esa línea va la reflexión de estos Sí. teólogos, ¿cierto? Sí, Yo diría, claro, redención en qué sentido, pero también habría una especie de gratitud a pagarle a Dios por el hecho del regalo que nos dio. Es que el don de la vida es invaluable. Ahí entraríamos a otro asunto. Pero miren cómo la Virgen permanece en los dos escenarios. Sí, O sea, perfecto. de Sí, tal manera la permanece. grandeza que... Claro, Lo que claro. acaba Camilo de exponer, de aclararnos, precisamente responde a que Dios no iba a dejar las criaturas tiradas por aquel mal uso de la libertad del hombre, que fue lo que Claro, sucedió claro, allá claro. con Adán. No la creó a partir de haber pecado el hombre. No, exactamente. Claro. No, porque siempre estuvo en la mente de Dios. Ah, eso Siempre, es así. exactamente. Y viene desde siempre la acción salvadora por misericordia infinita de Dios que sale del seno del Padre, que brota de Dios, de la misma esencia de Dios. Entonces, esa misericordia llevó a la redención, llevó a todos estos recursos, a todas estas bondades, entre ellas a darnos a su Hijo, oiga, y darnos a su Madre, para la salvación, es decir, para la redención de lo que Él había creado, del hombre que había creado a imagen y semejanza suya, y poder volver al camino, que el hombre consiguiera la salvación. Cosas de Dios Oiga. inescrutables son tus cosas. Pero es que de estamos Dios. empezando el problema. No hemos ni siquiera planteado No, el no. problema. Eso está muy El delicado padre ya. Garrigula Gran dice aquí que va a poner en discusión los dos elementos, esos dos temas así, cumbres de la Mariología, que son la maternidad y la La y plenitud, la plenitud de de gracia. gracia. Entonces va a plantear el problema de la siguiente manera. Mire, dice citando a algunos tomistas de peso, ¿no? Contenson, Gotti, Malkerbach, Ogón, etcétera, en su Mariología inclusive. El padre Melkelbach, voy a citar ahora algunos autores que se le suman a este mismo comentario: el pseudo Epifanio, San Ambrosio, Sofronio, San Germán de Constantinopla, San Juan Damasceno, Andrés de Creta, San Pedro Damiano, San Anselmo, Admero, Pedro Celes, San Bernardo, San Alberto Magno, San Buenaventura, Santo la Tomás, selección. Dionisio el Cartujo, San Bernardino de Sena, San Alfonso María de Ligorio Oiga, y generalmente los tomistas como Gonet, Contenson, Gotti y Jogón. Todo el equipo. Además de documento de León XIII, la Quancum Pluries, sobre Nuestra Señora del 15 de agosto de 1889, dice el Papa León XIII: Certe matrix deitam in excelso et dignitas ut nihil fieri majus queat. Quiere decir, la dignidad de la Madre de Dios es efectivamente tan sublime que nada mayor se puede realizar. La dignidad de Madre de Dios es efectivamente tan sublime que nada mayor se puede realizar. Entonces pone de alguna manera la maternidad por encima de la plenitud. Ahí está el problema. Pero en Dios función de- agotó. Sí, Dios, agotó esa imaginación, como Dios decía San Luis María, agotó. Es decir, en esa más maternidad. perfecto, bueno, Pero- hablando en nombre de Dios, que él mismo diría Dios, más perfecto. Pero es que el- más perfecto no da. pero la afirmación es muy bonita, la Qué construcción de la frase. Sí, Repito, anoten ahí todos los que tienen los más juiciosos que tienen libreta y lapicero. Dice el Papa, estos son
coincide lo que el Papa dice con todos los autores que Con citamos esos anteriormente. autores, fuertes. Ujú. 15 de agosto de 1889, en la encíclica Quamquam Pluries, dice él: la dignidad de Madre de Dios es efectivamente tan sublime que nada mayor se puede realizar. Nada mayor. Pero el problema es este. Nosotros nos vamos a encontrar con un texto de Lucas en el capítulo 11, versículo 27. Ay, ay, ay. Bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús respondió: bienaventurados sobre todo los que escuchan la palabra de Dios y la conservan en su corazón. Esto, dice el padre Garrigou, pareció a algunos que por esta respuesta del Salvador, que la plenitud de gracia y de caridad, principio de los actos sobrenaturales y meritorios de María, es superior a la maternidad divina. O sea, algunos juzgaron por ese texto de Lucas algo contrario a lo que ya la Iglesia ha afirmado, pero Pero es que eso tiene una explicación, digo yo, atrevidamente. Y es que qué belleza, me parece tan Dios- bonito ese tema. Dios nunca coartó la libertad de María. Nunca. Ah, sí. María, No hubo imposición. María no es grande porque ella hizo la grandeza, no. Por humildad. Pero libérrimamente. Perfectamente. Entonces, esa respuesta del Señor a los que le dijeron que por ahí andaba su mamá, Bienaventurados sobre Sí. todos los que escuchan la que palabra de Dios y la conservan pobremente en su corazón. algunos inducidos por el que sabemos dicen que la regaña. No. No le suben de categoría a ese pasaje. Hay que subirle la categoría divina a ese pasaje. Exaltó la santidad de María. O sea, el plan, yo ahí voy también, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es por esa línea y por lo menos estamos de la mano de León XIII y de toda la lista que Sí, estaban ahí. sí, No nos sí, salimos es el plano sobrenatural el que resalta No nuestro la Señor. despreció. La grandeza No sobrenatural. la dejó por ahí, sino que la exaltó. Sí, no es mi mamá notarialmente. Y el mundo. No, pues no es, y la la mayoría del maternidad no es mundo así. entendió eso No, es como que- algún Y no es desprecio. porque la iglesia, por buena persona, por ser una institución benemérita, reconoció en María su esfuerzo como señora en cuidar a Jesús, el gran hombre. No, es maternidad divina, es que es la madre de Dios. Por eso la pelea contra María es perdida. Porque las causas de Dios nunca perderán. En algunas personas, pues, debido a la mala voluntad, se puede perder la perspectiva. Pero la pelea contra la Santísima Virgen María es causa perdida. Por supuesto. ¿Y por qué? Precisamente porque Dios hace, hizo y hace de María la mujer predilecta de Él. Pero el hombre no. El hombre que se aleja de Dios no tiene la reacción ni las ideas para tomar a María como la toma Dios. Y se da en términos de conclusión de la misma condición del hombre. Entonces, en esto que nos plantea Camilo y que tú aclaras con santa claridad, también la llamo, están los nombres de, aparecen dos entes, dos seres, dos entes, llamemos, dos entes. La persona de María es un ente, María es un ente, es un ser. Y no puede contrastarse con la voluntad de Dios. El otro ser, el otro ente es la voluntad de Dios. Entonces, no es que vayamos nosotros aquí a decir, no, es que es más este que este. Entonces, citando a Lucas por allá, cuando le dicen, bienaventurados los pechos que se alimentaron, Claro. exactamente, que él diga, el que él mismo diga, como Dios que es y como Salvador, son bienaventurados los que hacen la voluntad de Dios. Precisamente, el que hace la voluntad de Dios, está actuando de tal manera que se hace acreedor a las dignidades que Dios mismo le quiera dar y que
Dios dio a la Santísima Virgen María con la misión de la maternidad. Luego, por hacer la voluntad de Dios, María es madre. Fue escogida como madre. Entonces son dos personajes o dos entes de altísima dignidad. El ente voluntad de Dios, que es hacer la voluntad de Dios, es ser santo. ¿Y qué es María? Santa María. Entonces están como en esos elementos, como los plantea Camilo acá en términos del texto, que estamos nosotros frente a la Madre de Dios, donde mucha gente en el mundo desconoce, simplemente la toma como madre común y corriente, y no es así porque Dios la exaltó, y para exaltarla la llenó de gracia a la que fue humilde, a la que es humilde y aceptó la voluntad de Dios. Así que, Bueno, yo no voy a volver a leer, excelente Ramón, no voy a volver a leer la fila de no. autores Qué cosa tan confirmativos de la tesis, pero interesante lo que viene aquí que va a decir el padre Garrigou Lagrange y que nos deja, digamos, muy asentado la explicación de esta perícopa, ese pequeño texto extraído de la escritura, perícopa, que tiene un sentido muy propio y que es Lucas capítulo 11, versículo 27. Repito, bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús respondió, bienaventurados sobre todo los que escuchan la palabra de Dios y la conservan en su corazón. Entonces, si algunos dicen a partir de esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que la plenitud de gracia y de caridad es superior a la maternidad divina, oído, el padre Garrigou va a explicar. En primer lugar, hay varias razones. En primer lugar, esta mujer que se acerca y le hace un llamado a Jesús, no hablaba precisamente de la maternidad divina, porque no consideraba a Jesús como Dios. Ah, claro. O sea, eso hay que partir de ese primer Sí, elemento. sí. Ella no hace una referencia No. a la maternidad Maternidad común y divina corriente. porque no considera a Jesús como Dios. Maternidad natural. Natural. Ella está en un plano simplemente... Ahí se refiere a Jesús como un profeta, admirado, aclamado, tal, y hablaba principalmente de una maternidad material, según la carne y la sangre. Total. Bienaventurado el seno que te llevó y los perdón, pechos que te y amamantaron. viendo el hacer de Jesús, Y es un el elogio. comportamiento Un elogio. de Es Jesús, un elogio para dijo, pues Nuestra Señora. la madre de este extraordinaria. Y mire la Sí. respuesta del Señor. Pero es bonito el elogio que hacen a Nuestra Señora, pero claro, no había una comprensión ni de ella ni de él. No. Ni de la sí. grandeza de nuestro Señor como hijo de Dios. Era un profeta, pues muy grande y hace Si milagros. tú eres así, entonces... ¿Cómo será la tu mamá? Ave María. ¿Qué es la mamá? Y Claro. hasta nosotros mismos diríamos lo mismo. Pero claro. Ella no pensaba para nada en lo que la maternidad divina trae espiritualmente. Ahora de ahí la respuesta de nuestro Señor. Ahí no entiende mal la respuesta de nuestro Señor. A mí me da pena porque a veces uno escucha en algunas homilías que esto no está muy claro. Qué pena, falta de pronto un poco de estudio en este sentido, la mariología. Y discernimiento. Sí. El caso es que de ahí la respuesta de nuestro Señor dice, bienaventurados sobre todo los que escuchan la palabra de Dios y la conservan en su corazón. Mejor felicitación a María, a su mamá, es difícil de encontrar. Claro. Precisamente, María llegó a ser madre del Salvador, palabras del padre Garrigou Lagrange. Precisamente María llegó a ser madre del Salvador escuchando la palabra de Dios. Claro, ese fiat en la anunciación, ¿qué es? Escuchar la palabra de Dios. No, es que... Porque Gabriel, no eran palabras de Gabriel, era Gabriel como ministro y mensajero, portavoz del mensaje de Dios, que le trae una noticia sobre la voluntad de Dios en ella. Ahora, precisamente María llegó a ser madre del Salvador escuchando la palabra de Dios, creyendo en ella y diciendo generosamente con una perfecta conformidad con la voluntad de Dios y con todo lo que esto entrañaba. Ecce ancilla Domini, fiat mihi, secundum verbum Fiat tuum. mihi secundum verbum tuum. Traducción, Ramón, por favor. Sí, no, ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, Hágase. hágase en mí según tu palabra. Precisamente, antes de terminar, pues tu intervención acá, la Santísima Virgen María sería en nuestro sencillo orden humano, uno, que sería la primera persona en hacer la voluntad de Dios.
Y haciendo la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, tengo que escucharlo y ponerlo en práctica. Claro, ahí está. Mire que desde el primer momento en que ella se compromete con esa maternidad que esta mujer no logra ver a profundidad, la Santísima Virgen le está diciendo sí a la palabra del Señor y la pone en su corazón. No fue la primera persona en hacer la voluntad de Dios. Fue la primera en hacer a perfección la voluntad de Dios. Perfecto, a perfección, Creo correcto. que nos podemos ir quedando con esta idea para el Sí. programa. Y en la segunda vamos a abrir con una frase muy bonita de Santa Isabel. Beata que credidisti, quoniam perficientur, Beata tu. eque dicta sunt tibia domino. Bienaventurada tú. ¿Qué Por quiere? haber creído. Por haber Lo que creído. se te dijo. Lo Ajá. que se te dijo. ¿Está En la latín? palabra de Dios, pues ella se realizará en ti. Esa palabra de Esa Dios palabra, verbum Dei, palabra. se hace una trabajó realidad. Por aquí en estos días, esa palabra, que no es un término, palabra no es término, palabra es Jesucristo. Jesucristo La en el palabra seno es- de María. No es un término. Así No que es un ese término, es no es un Así vocablo. que no se Filio pueden Dei. perder nuestro próximo Dei. programa. María, la hija predilecta del Padre. Dios les bendiga. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.